El PIB nos resulta útil para dos grandes tipos de comparación. Por una parte, para hacer comparaciones en el tiempo, por ejemplo, para ver si la economía española este año crece más que el anterior o al año que viene se prevé que va a crecer más que en este, para ver cuánto ha crecido en definitiva en comparaciones intertemporales. Pero por otro lado, también sirve para hacer comparaciones en el espacio. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de la economía alemana comparada con la española? Son utilizaciones claras del PIB en el tiempo y en el espacio. En ambos casos se plantean diferentes problemas que vamos a deslindar para entender mejor la interpretación de las cifras en cada caso. Pero aparte de las soluciones adoptadas que veremos en el vídeo para las comparaciones intertemporales e interespaciales, subsisten otros problemas de medición debidos a que el PIB no recoge bien en su cálculo diferentes aspectos de la actividad económica, como por ejemplo los bienes y servicios que no pasan por el mercado, y otros que enumeraremos, aunque sea de forma más bien panorámica sin entrar en excesivos detalles, como veremos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que usar bien el PIB calibrando perfectamente sus limitaciones, precisamente porque lo tenemos que utilizar habitualmente para analizar la economía. Veamos las comparaciones en el tiempo. Nos encontramos con que en un país concreto hay una variación del PIB de un año respecto a otro. De tal forma que en estas cifras que tenemos delante observamos que ha crecido un 3,4%, naturalmente en términos corrientes, es decir, valorando, como nos dice la definición, en euros de cada año. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo sabemos que ha crecido de forma real la producción nacional? ¿Realmente ha aumentado la producción un 3,4% en volumen? ¿O simplemente se debe a un aumento de los precios? ¿Cómo sabemos lo que han variado los precios? En definitiva, ¿ha aumentado o ha disminuido el PIB real? El hecho de que nos aparezca un 3,4% no quiere decir que haya crecido un 3,4% en términos reales. Por lo tanto, necesitamos inevitablemente separar la variación debida solo a los cambios en los precios de la variación debida a los cambios en las cantidades. ¿Y esto cómo se hace? Bien, vamos a ver cómo podemos distinguir, por lo tanto, la variación real de la producción de la variación de los precios, en el ejemplo que teníamos ahí. Tenemos que, por lo tanto, deslindar lo que es el crecimiento en términos nominales, o sea, las cifras reales que aparecen aquí, nominales corrientes de cada año, distinguirlo de los términos reales y, por lo tanto, ver los precios, que es el deflactor implícito, como vamos a ver. Para ello utilizamos un índice de precios para que nos permita separar esta variación real de la de los precios. Si yo pregunto qué índice de precios vamos a utilizar, pues la mayor parte de la gente, por experiencia, dice pues el IPC. Bueno, pues bien, el IPC es muy popular, es un índice que tiene una gran perfección técnica, muy controlada internacionalmente y que tiene una indudable utilidad. Pero IPC, como su nombre indica, es índice de precios al consumo. Y aquí estamos hablando no de la parte pequeña del PIB que es el consumo, sino de todo el PIB, de todos los precios de la economía. Por tanto, el IPC no nos es útil para deflactar la serie histórica, la serie de un año a otro, aunque a veces sí se utiliza el IPC para ello. Entonces tendríamos que construir un índice especial. Ese índice es el deflactor. ¿Cómo se elabora este índice de precios? Vamos a ver un ejemplo de una economía muy sencilla con solo dos sectores. Tenemos por una parte el sector de automóviles y por otra parte el sector de camiones. Solo hay dos sectores. Entonces calculamos el precio base del periodo base y lo hacemos igual a 100 en un número índice y observamos qué pasa al periodo siguiente. Observamos que los automóviles no crece el precio, pero los camiones se duplica el precio. Como resulta que hay 10 automóviles por cada camión, pues tenemos que hacer una ponderación y nos encontramos con que el índice resultante es 109. Es decir, en esta economía simplificada, los precios globales habrían subido un 9%.
y este sería el deflactor, el índice. Bueno, en una economía real no son dos sectores, son muchos más y el deflactor calcula todos ellos. Por lo tanto, los valores reales se calculan a partir de los nominales. El PIB real del año 2 será el nominal, el nominal, pero dividido por el índice de precios, que en este caso el índice de precios es 109. Y esto nos dará el PIB real. En definitiva, los valores reales se calculan a partir de los nominales con esta fórmula que es equivalente, aquí calculamos el PIB real, pero también podríamos calcular el índice de precios, porque el índice de precios será el nominal partido por el real. Esta sería una fórmula, que es utilizar índices deflactores, como se venía haciendo tradicionalmente. Pero hay otra fórmula más sencilla, que es la de los volúmenes encadenados, que es lo que hoy día se está utilizando. Es decir, se trata de tomar los datos del año 2, pero con los precios del año 1, con lo cual evitamos la distorsión de si han crecido o no los precios, porque los dos años, el 1 y el 2, los pasamos a los precios del año 1. Vamos a poner un ejemplo sencillo de volúmenes encadenados con un país, en este caso también muy sencillo, en vez de automóviles y camiones vamos a poner manzanas y peras. Tenemos el año 1 con una producción determinada que tenemos aquí, con unos precios determinados y tendríamos una producción. La producción del año, digamos el PIB nominal de ese año, sería 13.000. Por lo tanto, el real también, porque estamos hablando de un año y por lo tanto no varían los precios. El nominal es igual al real. ¿Qué pasa el año 2? Pues tenemos una producción determinada, los precios han variado, en el año 2 también, y nos encontramos con que el PIB nominal es 14.120. Ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? Pues ha aumentado nominalmente un 8,6%. Ahora bien, lo que hacemos para calcular la serie de volúmenes encadenados es utilizar la producción del año 2, pero a los precios del año 1. Con lo cual nos encontramos con que el crecimiento nominal ha sido el 8,6, pero el real, es decir, aplicando los precios del año 1, ha sido negativo. Esta economía no solo no ha crecido, sino que ha disminuido un 2,6% en términos reales, en términos constantes, aunque en términos corrientes o nominales haya aumentado un 8,6. Bueno, este sería la pausa y play para que podamos detenernos para estudiar esto mejor. Y de nuevo nos encontraríamos con un sencillo taller, muy sencillo, que el deflactor, que hemos hablado antes, en este caso real, sería igual al nominal partido por el real, por lo tanto el deflactor sería 14.120 partido por 12.660, por lo tanto el índice de precios sería 111,56. Eso quiere decir que la economía ha crecido un 11,53% en el año 2. Aquí tendríamos un caso también de pausa y play para que lo miremos con detalle. Simplemente es observar, comparando en el tiempo, la evolución del PIB español desde el año 2007. Por lo tanto, las tasas de variación intertrimestral las tenemos aquí y aquí estamos hablando de un volumen encadenado con una referencia del año 2010. Por lo tanto, en términos reales no afectan los precios, sino que lo tenemos en términos constantes del año 2010. Observamos cómo España crece menos, aunque en los últimos tiempos crece más que la Unión Europea 28. Bien. Si miramos también otro ejemplo de volumen encadenado, tendríamos aquí precios a precios de mercado, el PIB y los distintos componentes que ya conocemos. Esto es un pause y play para que lo miremos con cierta calma. Y de nuevo tendríamos aquí un desglose, esto sería la estadística, pero ya a estas alturas conocemos perfectamente que esto sería el consumo, que esto sería la inversión, que se llama formación bruta de capital fijo con un desglose, todo ello sería la demanda nacional y el saldo exterior sería todo esto y al final tendríamos el Producto Interior Bruto a precios de mercado. Por lo tanto, aquí vemos cómo en el año 2014 el índice sería 96,1, es decir, sería
un índice menor que la base del año 2010, que era 100, y el año 2015 nos encontramos que casi llega al valor que tenía, los índices que tenía el 2010, que era 100. Bueno, otro pausa y play, pero en este caso por el lado de la oferta. Lo mismo. Por el lado de la oferta es ver las distintas actividades desglosadas y el PIB a precios de mercado también. Se puede hacer un pequeño taller, por ejemplo, qué tasa de crecimiento real ha tenido la economía en un año respecto a otro. Entonces simplemente es calcular la variación que han tenido los índices en ese. El otro gran problema era las comparaciones en el espacio, como hemos visto. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues es difícil porque cada país tiene una valoración a precios de mercado, por lo tanto los ingleses lo tendrán en libras esterlinas y los norteamericanos en dólares. Por lo tanto, ¿cómo establecemos la comparación? ¿Utilizamos simplemente el tipo de cambio? No, el tipo de cambio no es significativo de la comparación de países. Bastaría con que hubiera una devaluación una noche del 5% de la libra respecto al euro o del dólar, y eso no significa que el PIB del Reino Unido haya bajado el 5% esa noche. Por lo tanto, no es correcto utilizar los tipos de cambio. Por lo tanto, se utilizan las paridades de poder de compra o patrón de poder de compra que evitan estas distorsiones de los tipos de cambio y también el efecto distorsionador de los distintos niveles de precio. Por lo tanto, convierten las monedas a una divisa común y también eliminan las diferencias de los niveles de precios. Bueno, esto es un pausa y play y se puede mirar con más detenimiento. El otro gran problema es las comparaciones en el espacio, como hemos visto. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues es difícil porque cada país tiene una valoración a precios de mercado, por lo tanto los ingleses lo tendrán en libras esterlinas y los norteamericanos en dólares. Por tanto, ¿cómo establecemos la comparación? ¿Utilizamos simplemente el tipo de cambio? No, el tipo de cambio no es significativo de la comparación de países. Bastaría con que hubiera una devaluación una noche del 5% de la libra respecto al euro o del dólar, y eso no significa que el PIB del Reino Unido haya bajado el 5% esa noche. Por lo tanto, no es correcto utilizar los tipos de cambio. Por lo tanto, se utilizan las paridades de poder de compra o patrón de poder de compra que evitan estas distorsiones de los tipos de cambio y también el efecto distorsionador de los distintos niveles de precio. Por lo tanto, convierten las monedas a una divisa común y también eliminan las diferencias de los niveles de precios. Bueno, esto es un pause y play y se puede mirar con más detenimiento. Aquí tendríamos un ejemplo cotidiano de Eurostat, que es el organismo estadístico de la Unión Europea, que nos habla del año 2013 y el 2014 con valores PPA, con paridad de poder de compra. Acabamos de ver los problemas suscitados en la medición tanto de las comparaciones intertemporales como las comparaciones interespaciales, así como las soluciones adoptadas en cada caso. Aún así, subsisten otros problemas de medición que vamos a enumerar de una forma más bien panorámica, sin entrar en excesivo detalle. Pero conviene que calibremos perfectamente el instrumento que tenemos que utilizar todos los días. El PIB no incluye, en principio, los bienes y servicios que no pasan por el mercado. Por ejemplo, el trabajo doméstico es proverbial, es una actividad, es una producción que se realiza en la economía y, sin embargo, no queda reflejada, en principio, en las estadísticas oficiales del PIB. Aquí podríamos citar la famosa broma atribuida a Galbraith, que decía que si se casaba con su cocinera bajaría el PIB, bajaría la renta, porque efectivamente dejaría de percibir
la economía una renta determinada. Y esto es así. No se incluyen tampoco los bienes de segunda mano, porque ya se incluyeron en el PIB cuando se crearon, pero no aparecen en las transacciones posteriores, y tampoco las operaciones de trueque que no usan el dinero. Tampoco se incluiría el autoconsumo agrícola en general, aunque sí se calculan los servicios ofrecidos por las viviendas ocupadas por sus propietarios, es decir, los alquileres imputados al parque de viviendas existente en la economía, que forman parte de la capacidad productiva del país, que produce servicios de habitación, servicios de alojamiento para sus habitantes y sus propietarios. Sin embargo, en las nuevas revisiones, por ejemplo, en la metodología SEC 2010, que es el Sistema Europeo de Cuentas 2010, ya se incorporan extinciones que no estaban antes incluidas, incluso algunas de actividades ilegales antes omitidas. Los precios de mercado, que es como se valora, ya sabemos hasta estas alturas, el PIB, también hemos mencionado que no representan la contribución al Producto Nacional. ¿Por qué? Porque los precios de mercado se originan en los mercados microeconómicos en función de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el que un precio de un producto suba o baje no quiere decir que el producto contribuya más físicamente a la producción nacional o menos. Esto es una distorsión importante, pero inevitable si queremos utilizar un método de valoración como son los precios de mercado. No incluye tampoco aspectos de mejorar o empeorar el nivel de vida. Por ejemplo, si tenemos el caso del ocio, no se contempla en el PIB. Dos países que tengan la misma población exactamente y el mismo PIB, pero uno de ellos consiga ese PIB con un ocio muy importante de sus ciudadanos, trabajando pocas horas, y otro, en cambio, lo haga a través de unas jornadas penosas, con unas condiciones mucho más difíciles, pues eso el PIB no lo refleja, evidentemente. No considera tampoco las externalidades de la actividad sobre el medio ambiente, aspecto muy importante que no se escapa a nadie. Tampoco mide la desigualdad de la renta ni de la riqueza, o sea, ni de los flujos de renta anuales, ni tampoco del stock de riqueza, de patrimonio de sus ciudadanos, un aspecto muy importante para describir la estructura de una economía. Y hay un aspecto muy relevante que a veces se pasa por alto, y es que al ser el PIB un flujo, está desvinculado del stock, por lo tanto no considera el stock de riqueza del que se nutre y que se va agotando para sucesivos flujos de renta. Pensemos, por ejemplo, en países con actividades extractivas, materias primas, aspecto muy importante en Latinoamérica, países petroleros, que obtienen un alto PIB cada año, porque obtienen una importante renta, pero se está derivando del agotamiento del stock de riqueza. Por lo tanto, no se contemplan los stocks dentro de los flujos. Y esto es un problema serio de medición. Claro, un problema muy importante es que nada menos que una parte muy significativa de lo que se produce resulta que permanece oculto a todas las estadísticas, que son todas las actividades de la economía sumergida. ¿Cuánto representa? Bueno, pues por definición está sumergida y no se conoce, pero hay diferentes estimaciones. Podemos dar una idea simplemente de cómo ha evolucionado la economía sumergida en la economía española como porcentaje del PIB, según un estudio de Funcas del profesor Evia. Y bueno, vemos que significa una parte bastante relevante, en torno a una quinta parte aproximadamente. Hay estimaciones que lo elevan y otras que lo disminuyen. Bueno, en relación a una comparación dentro de Europa, pues vemos que España está en un nivel de economía sumergida alta, comparada con otros países. Sin embargo, estamos dentro del nivel de la Unión Europea, aproximadamente, incluso un poco por debajo.